nervioso. Aunque hemos venido en la época ideal, llegar a presenciar este momento único no será fácil. Solo tenemos 10 días y muy pocas inversiones para lograrlo. ¡Recomiendo la aventura! ¡Mira! ¡Esto empieza! Barracudas, meros, tentones, serviolas, abadejos, están todos intentando cazar la misma presa, las bogas. Esto es una auténtica locura. Nunca antes había visto tantos depredadores juntos. Bienvenidos al Bogarrán del Mediterráneo. En episodios anteriores hemos documentado cómo la protección puede transformar el Mediterráneo, devolviéndole belleza y biodiversidad. Pero ¿cuánta vida puede llegar a albergar nuestro mar? Bien, para responder esta pregunta, estamos yendo a una de las reservas marinas más importantes de España, donde ocurre un acontecimiento único que solo pasa una vez al año, y tendremos la oportunidad de grabar a los depredadores más famosos del Mediterráneo. Bienvenidos a la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas. Esta reserva fue creada en 1995 y es hoy uno de los espacios marinos mejor protegidos del Mediterráneo. Es un paraíso para la vida marina por su gran biodiversidad y por la presencia de hábitats diversos como praderas de posidonia y montes submarinos, conocidos localmente como bajos. A través de la regulación estricta de la pesca, la limitación de la actividad humana y la protección de sus hábitats más sensibles, Cabo de Palos se ha convertido en un laboratorio vivo donde la naturaleza, una vez más, demuestra su gran capacidad de regeneración. En esta reserva se vive uno de los espectáculos más intensos del Mediterráneo, un enorme festín de depredación conocido como el bogarrán. La protagonista es la boga, un pequeño pez pelágico que cada verano, durante unos pocos días, invade la costa en grandes bancos, guiada por corrientes ricas en nutrientes. Su llegada no pasa desapercibida. Atrae a todos los depredadores, aunque cazarlas no es tarea fácil. Podría ser la agregación más grande de depredadores del Mediterráneo. Este acontecimiento nos puede dar las respuestas que buscamos. Hemos venido en la mejor época para documentar un festín de depredación increíble, aunque esto será una carrera contra el reloj. Tenemos tan solo 10 días para documentar el bogarrán del Mediterráneo. Y ahora, como podéis ver, estamos preparando los equipos porque salimos en 5 o 10 minutos hacia la reserva, que es donde nos han dicho que tenemos más probabilidad de ver la concentración de bogas. Estamos yendo hacia la reserva, vamos a por nuestro primer buceo aquí en Cabo de Palos. No sabemos lo que nos encontraremos, pero estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Estoy bastante nervioso. En 2 minutos vamos al agua. ¡Recomiende la aventura! Parece que hay bastante corriente. Cabo de Palos es conocido por sus fuertes corrientes, pero no nos esperábamos algo así. Lo bueno es que estas corrientes son las que traen nutrientes y hacen que el bogarrán sea posible. Hay mucha vida en esta reserva, aunque parece que hay pocas bogas. Todo apunta a que deberían estar por aquí, pero parece que hoy tienen otros planes. Mira, ahí tenemos nuestros primeros depredadores. Estos de aquí son falsos abadejos. Aunque parecen un poco torpes, cuando cazan son rapidísimos. Pero ahora están muy tranquilos esperando a las bogas. Hola, señor abadejo, ¿cómo está? Míralo, aquí en medio. No me deja pasar. ¿Me da su permiso, por favor? Vale, muchas gracias, adiós. Mira, ahí viene otro protagonista del bogarrán. Estos son los espetones. Son pura potencia, mandíbulas como cuchillas y rápidos como rayos. No sé si sonríen o me están enseñando los dientes. Mira, Rao, arriba, por ahí vienen las serviolas.
Las serviolas cazan atacando en grupo desde arriba. Son como lobos. Fíjate, por ahí viene el depredador más famoso del Mediterráneo, el mero. Son los más veteranos de la reserva. Está muy tranquilo, pero como una boga se acerque, ¡zas!, se la come. Mucho depredador, pero no veo las bogas. Son las únicas que faltan en esta fiesta. Aunque no hayamos visto las bogas, que haya tantos depredadores nos demuestra que las reservas marinas funcionan. Se nos está acabando el aire y las bogas no aparecen. Vamos a subir al barco. Acabamos de salir del agua, de bucear, y la verdad es que no es lo que esperábamos, porque hemos visto un montón de depredadores, como por ejemplo un banco gigante de serviolas, barracudas, abades, meros, pero no había rastro de las bogas. No hemos encontrado esas bolas de bogas que estamos buscando. Pero bueno, la naturaleza es así, seguiremos intentándolo, las bogas están ahí, solo tenemos que esperarlas. Durante los 3 siguientes días, buceamos sin parar a todas horas, explorando poco a poco la reserva. Pero la gran concentración de bogas que buscamos no llega a formarse. Aún así, notamos que el número de peces aumenta poco a poco, sobre todo alrededor de los montes submarinos. Con el tiempo agotándose, decidimos cambiar de estrategia. Hay más bogas en los bajos, pero aún no se forman los bancos. Llevamos varios días intentando encontrar las grandes nubes de bogas y no hay manera, porque solo encontramos bogas sueltas y el tiempo juega en nuestra contra, porque cada día queda un día menos para completar el rodaje. Sí, creo que la solución será buscar un experto de la zona que nos cuente un poquito dónde podemos encontrarlas y que tenga experiencia sobre todo en buscar las bogas y los depredadores. Para entender por qué se concentran las bogas en los bajos de la reserva, hablamos con José Antonio García Chartón, doctor de la Universidad de Murcia y uno de los mayores expertos de la reserva marina, la cual lleva estudiando desde 1995. ¿Qué es un bajo? ¿Y por qué son tan importantes los bajos y cuál es su diferencial a nivel biológico, ecosistémico? Un bajo es un monte submarino que emerge del fondo, digamos, hasta una profundidad, en este caso 3 metros, 5 metros de la superficie, ¿no? Y en el cual hay una acumulación de peces bestial. Esta estructura tridimensional, estos bajos tan escarpados, también debido a las grandes corrientes que se forman en la reserva, pues favorece que se resuspendan los nutrientes, que a su vez favorece el aumento de la producción planctónica. Las bogas se alimentan de zooplancton, con lo cual hay alimento suficiente y eso, a su vez, son presas de muchas especies, que son los depredadores, que son los que en última instancia recogen ese aumento de la producción a escala local, ¿no? Todo esto hace que sea un lugar único, ¿no?, en todo el Mediterráneo. También contamos con el conocimiento de Pepe Guijarro, que a sus más de 90 años y con 4 décadas buceando en estas aguas, ha sido testigo de su evolución. Él nos puede indicar en qué bajos es más probable encontrar las mayores concentraciones de bogas y a sus depredadores. ¿Y cómo ha sido la evolución de la reserva desde que se creó hasta el día de hoy? ¿Cómo ha evolucionado? Lo que es la reserva normal, ha habido una evolución enorme y positiva de la fauna. Entonces estamos intentando documentar la época de las bogas y la depredación que hay de todos los depredadores que persiguen a estas bogas. ¿Cuáles son los puntos de buceo o dónde podemos tener más probabilidad de ver esta actividad de cacería? Hay un sitio muy bueno, se llama Las Agujas, donde normalmente la presencia de la fauna es espectacular. Para mí es el que más me gusta. Y son 2 pináculos con un estrecho entre medias. Y como está un poco separado del bajo principal, hay mucha fauna y es un sitio preferido por las bogas. Vale. Es un sitio en donde normalmente en época de bogas se ven bogas grandes. Con esta información, mañana podremos movernos hacia los puntos donde se concentran las grandes bolas de bogas y donde los depredadores entran en acción. Sin embargo, el clima tenía otros planes. Esta mañana, una tormenta inesperada ha entrado de golpe en la zona y no nos ha permitido salir a grabar.
Acabamos de volver del centro de buceo, han cancelado todas las salidas porque como podéis ver las condiciones son muy desfavorables, hay olas de 2 metros, 20 nudos de viento, así que es mejor quedarse en tierra, un día menos de producción, pero no sé si se aprecia, hay un cambio de color en el agua, eso quiere decir que está muy sucia, la visibilidad sería muy reducida, con lo cual no tendría ningún sentido ponernos en riesgo ni saltar al agua. Así que nada, así es la naturaleza, así es la vida, hoy toca quedarnos en tierra y rezar para que mañana las condiciones sean más favorables y poder ir al agua a bucear y a grabar el Boga Run del Mediterráneo. No hemos tenido suerte de encontrar grandes bolas de bogas en los anteriores buceos y nos quedan pocos días. Esperemos que las condiciones mejoren y que tengamos suerte. Ahora que ha mejorado el tiempo, nos estamos dirigiendo al centro de buceo porque por fin volvemos al agua y encima vamos a un punto de buceo que nos han comentado que es el mejor para ver las grandes bolas de bogas junto con todos los depredadores. Hoy es el gran día, hoy vamos a bucear al mejor punto de la reserva, vamos a conseguir la toma que queremos, que es la bola de bogas con todos los depredadores por abajo cazando. Lo vamos a intentar porque se vuela en el aire y hoy será nuestro día. Parece que hoy hay más bogas, ¿no? Eso significa que hay posibilidad de que se formen las bolas. ¡Se están juntando! ¡Ahí están! Son las nubes de bogas que buscábamos. El destello plateado que estáis viendo es en realidad un mecanismo de defensa para confundir a los depredadores. Si yo fuera un depredador, no sabría dónde mirar. Hay bogas por todas partes. Vamos a ver qué está pasando en las agujas. Ahí están. Y mirad toda la vida que hay. Fijaos cómo las bogas están rodeando las agujas. Hoy por fin vemos a todas las especies juntas. Esto puede ser muy épico. Espera, Arnau, detrás tuyo. Por fin han aparecido los dentones. Son tremendamente listos. Suelen colocarse a contracorriente para atacar a las bogas más fácilmente. Parece una locura ver a tantos depredadores diferentes en un mismo lugar compitiendo por un mismo objetivo. Por ahora, todo está muy tranquilo. Hasta las bogas están relajadas. Mira, mira, parece que se activan los abadejos. ¡Prepara la cámara! Creo que se preparan para atacar. ¡Ahí van! Esto acaba de empezar.
¡Mira! ¡Se siguen moviendo por arriba! Ahora están nadando más rápido que antes. Es porque han llegado las baconetas. Son como balas. Atraviesan los bancos de bogas. ¡Mira! ¡Ahí van! Vaya espectáculo acabamos de vivir, pero parece que ya se van. María, se acabó la fiesta. Es hora de volver al barco. Esto que hemos presenciado es el Mediterráneo en su máximo esplendor. Inversión acabada, toca subir. ¡Yujú! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué animalada! Depredadores por todos lados. Ha sido un festival, parecían un ejército ahí abajo, cazando y depredando. Esto es tremendo. Hemos visto justo en el monte submarino todos los depredadores del Mediterráneo: serviolas, barracudas, abades, meros, paconetas, dentones, todos juntos cazando, que parecía esto una sincronización total. Cuando unos entraban por abajo, otros llegaban por enfrente, los otros por arriba. Estaban trabajando en equipo para juntar a las bogas, formar una nube y ahí todos poder depredar y alimentarse. Objetivo cumplido. Después de 10 días intentándolo, hoy por fin hemos conseguido captar el comportamiento que queríamos. Ha sido unos días un poco difíciles porque hemos tenido que cancelar, ha habido mal tiempo, no hemos podido bucear todo lo que queríamos y no conseguíamos capturar el comportamiento de depredación. Pero hoy nos hemos quedado solos en las agujas de los bajos y ha empezado a formarse esa nube de bogas y de repente han empezado a llegar los depredadores por todos lados. Y al principio estaban un poco así, como que no querían cazar, pero luego a los 5 minutos han empezado a depredar y ha sido un frenesí increíble y hemos conseguido capturar el bogarrán del Mediterráneo. ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Llevamos mucho tiempo viajando y buceando y hemos oído hablar sobre los famosos Sardine Run por todo el mundo, en Sudáfrica, en Azores, sitios a los que tienes que viajar durante muchísimas horas. No hace falta ir tan lejos. Aquí, muy cerca de casa, hemos podido presenciar este espectáculo que es igual o mejor que lo que encontramos en otras partes del mundo. Después de todos los días que hemos estado buceando aquí en Cabo de Palos y después de todo lo que hemos presenciado, hemos podido ver que el mar Mediterráneo es un mar capaz de albergar toda esta vida y de ofrecernos esos espectáculos. Y nos hemos creído a lo largo de los años de que en el mar Mediterráneo no hay nada, porque de hecho es el mar más explotado del mundo, pero solo hay que dejarle florecer. El mar es capaz, depende de nosotros que le demos este espacio y este tiempo para que renazca y nos pueda dar y seguir dando estos espectáculos. Hemos hecho como un viaje en el tiempo, hemos visto lo que era el Mediterráneo seguramente hace 60, 70 años y cómo debería estar todo a día de hoy si fuéramos capaces de proteger gran parte de la costa española. Y esto nos da esperanza de ver la belleza que tenemos en casa y sobre todo de entender la importancia de proteger estas zonas. Pues la gente tiene que conocer esto para ponerlo en valor y para seguir creando áreas marinas protegidas para poder conservar el Mediterráneo y conseguir que más parte de la costa tenga esta vida, esta biodiversidad y esta cantidad de peces que hemos podido ver aquí, y hay que seguir luchando por el 30-30 para conseguir el 30% de protección para el año 2030.